Cantabria desde La Solana se ha trasladado en esta ocasión a un museo que está ya próximo a inaugurarse, el Museo del Ciclismo de Cantabria, una especie de catedral dedicada a honrar la memoria del equipo Teca de ciclismo, que ha sido no solamente una referencia en Cantabria y en España, sino también uno de los grandes equipos ciclistas a nivel internacional. Y está aquí con nosotros Santiago Revuelta, que fue el factotum de ese equipo del Teca durante muchos años y que es el que está terminando de construir, de rellenar, de completar este Museo del Teca. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, estamos aquí rodeados de bicicletas, rodeados de fotografías, de óleos, de maillots, de recuerdos de lo que fue el Teca. Ahora mismo, ¿cómo definirías tú lo que significó ese equipo de ciclismo en Cantabria? Bueno, pues es obvio que todo el mundo sabe que estuvimos 16 años en Candelero, 16 años en la carretera, en las carreteras españolas e internacionales, y con 27 corredores cántabros que tuvimos el honor de pasar a profesionales, ¿no? Esto fue una cantera muy importante para los aficionados que querían dar el salto a profesionales. Y desgraciadamente, pues esto no está sucediendo ahora. Estamos pasando unos momentos difíciles, como en todas las cosas, pero creo que fue pues un referente y creo que nos vino muy bien durante 16 temporadas que estuvimos en activo. Bueno, y este museo que vamos a empezar a recorrer ahora, ¿por qué te has decidido hacer esto y qué es lo que tú quieres mostrar aquí en esta gran nave en las afueras de Santander? Bueno, yo lo que tenía es guardados algunos recuerdos durante mis años en el ciclismo. La verdad es que poco pedí a nadie y tenía algunas cosas y fundamentalmente todo lo de Teca. Entonces, un buen día dije en casa no me entran las cosas que tengo ya, me quedó esta nave libre que la teníamos dedicada a los negocios y demás y dije ya no la alquilo, ni la alquilo ni hago nada con ella, la voy a dedicar a dejar aquí las vivencias que hemos tenido en el ciclismo y a recordar todo el ciclismo cántabro, el nacional e el internacional. Entonces, bueno, pues he empezado aquí a meter mis recuerdos. Después he empezado a adquirir algunas bicicletas, muchas bicicletas a través de subastas en internet de corredores profesionales de la época y demás, algunos más antiguos. Y después también he tenido donaciones de gente, corredores y familiares y demás que me han traído al museo que dicen que donde mejor va a estar es aquí, junto a otras bicicletas de otras leyendas y junto a amigos y menos enemigos que fueron en la carretera, pero que al fin y al cabo hoy están aquí todos juntos. O los que han llevado maillós que están aquí debidamente expuestos, o han bebido en poncheras, en bidones que están aquí debidamente expuestos, o han montado en bicicletas y demás. O sea, todo esto al fin y al cabo aquí están los amigos y los enemigos. Bueno, vamos a ir recorriendo un poco este museo. De las bicicletas que hay aquí, ¿cuáles crees tú que tienen más historia? Veo algunas muy antiguas, otras mucho más recientes. Bueno, aquí bicicletas, por ejemplo, tengo una que me trajo Rogelio Hernández concretamente de Madrid, desde Madrid, de su casa. Es con la última que hizo el Tour de Francia, me la ha donado al museo. ¿De qué época puede ser esa bici? Pues esa bicicleta viene a ser aproximadamente del año 70 y pocos, 60 y tantos, yo creo, 60 y pocos, sí, del 60 y tantos. Aquí tienes un maillot original de Federico Martín Bamontes, de los tiempos, ahí tienes el cuadro también con Julio Jiménez, ahí tienes su fotografía. Pues esto es del año 63, concretamente unos años después de ganar el Tour de Francia. Y son bicis de hace ya 50 años, que lógicamente ha habido una evolución tecnológica también en la bicicleta. sí, la evolución ha sido muy grande, pero para mí, en principio, tengo el museo basado en las bicicletas de los años 60, 70, 80, 90 y hasta el 2000 prácticamente, ¿no? Aquella bicicleta es de Klaus-Peter Thaler
que fue un ciclista del equipo Teca también, que militó en el equipo T-Rallying, y bueno, es su bicicleta, es su maillot, y también es una reliquia que tenemos aquí. Como tenemos el maillot de Edimer, el maillot de Molteni de Edimer concretamente, tenemos maillot de Eric de Blaming del Brooklyn, tenemos el maillot de Pere Francés del equipo Ferris, en fin, tenemos el maillot de Bernardo Ruiz, tenemos maillot de campeones del mundo, de Miguel Indurain, de Perico Delgado, de Luis Ocaña, originales todos ellos, y ya más modernos de Valverde y de Nairo Quintana y de todos estos corredores actuales de hoy. ¿Cuántas bicicletas puede haber en este museo, entre las que ya tienes aquí expuestas y las que sé que mantienes en un almacén para cuando amplíes más el museo actual? Pues tengo unas 300 bicicletas de las distintas épocas, ya te digo, y modernas de ahora, pues hay un par de ellas por aquello de poner y que la gente pueda ver la evolución que ha tenido de aquellas bicicletas de antaño a las bicicletas que hay ahora actualmente, pero yo creo que lo actual de ahora pues será para un museo para años venideros, pero lo que yo tengo aquí son bicicletas que, como tú bien has dicho, de 50 y 60 años y demás, pues que hay gente, hay muchos, el 90% de los, bueno, o el 100% de los corredores actuales e incluso de muchos máster que están corriendo ya con edades de 40 y 50 años que no las han conocido. Entonces las han conocido pues, o bien por revistas, o bien por televisión, o bien por recuerdos o alguna cosa, pero in situ no las han visto y ahora tienen la oportunidad de contemplarlas aquí. Bueno, aquí hay también dos coches pintados con los logos del antiguo Teca de ciclismo. En estos coches supongo que tú habrás hecho muchos kilómetros. Pues sí, en este primer coche que tenemos aquí, que es del año 76, 1976, este Renault 12, aquí con este coche ganamos una etapa, la etapa reina en el Giro de Italia en el año 76, la ganó Andrés Gandarias, y me recuerdo que subiendo la cima Copi, en Torre Bayolet, la carretera era con piedras y con barro y, en fin, no había asfalto como ahora en aquellas carreteras, y teníamos muy cerca a Edimer y a Vladimiro Paniza y algún corredor con respecto a Gandarias que íbamos en cabeza los primeros, y eran 15 o 20 segundos y se nos estaban echando encima, y entonces el coche, como tenía que subir al ritmo de Gandarias, patinaba por las piedras y por el barro y por el polvo y demás. Y entonces le dije a Julio Sanemeterio, me tengo que apear porque si no, no subimos. El coche se paraba, las ruedas de atrás iban en vacío y demás, y entonces me apeé para empujar el coche. Y entonces empezó a gritar Julio, sube, 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 que te matan. Bueno, me daban golpes, patadas por todos los sitios. Lo que no querían es precisamente que pudiéramos seguir escapados. Y ganamos la etapa. Y eso demuestra en aquel tiempo que aunque eran unos coches sensacionales, pues fíjate, de los coches que hay hoy, grandes Mercedes, grandes marcas Audis y demás, pues a un R12 de entonces, un Renault R12, que, insisto, había que llevar neveras, bicicletas, 3 pasajeros, etcétera, etcétera, y así nos defendíamos y así se ganaban etapas que son las mismas o parecidas que se ganaban hoy, pero solo que en circunstancias mucho más adversas. ¿Y este Peugeot que vemos aquí? Este Peugeot 505 es el último que estos los implantaba el Tour de Francia siempre, los ponía a disposición de los equipos, y después ya cada equipo pues nos abastecíamos del coche que nos era más idóneo. Este coche fue el último que adquirimos en el año 87 y terminamos con él en el año 90. O sea, 1990 fue la última singladura de este coche. Ahora están aquí en el museo junto a otros coches que tengo, que cuando inaugure la parte de arriba de este museo, pues traeré los demás coches, que son 6 aproximadamente, uno del CAS inclusive, para que haya una variedad, no solamente sea de Teca, sino de CAS y de otros equipos, ¿no? Este museo en el que estamos ahora tiene 600 metros cuadrados, si no me equivoco. 600, sí, pasado, 600 metros. Exacto, de superficie, con lo cual va a ser un amplio museo. Está prácticamente terminado. ¿Cuándo piensas poderlo inaugurar y abrirlo al público?
Bueno, pues debido a los contratiempos que he tenido de salud y demás, he tenido que paralizarlo, pero ya estamos otra vez en marcha y yo creo que en el mes de junio yo creo que ya le daremos el primer toque ya, o sea, la primera apertura a la parte baja donde nos encontramos en estos momentos y empezaremos ya a meternos más de lleno en la parte superior, que son otros 600 metros pero divididos en estancias y una nave trasera de 400 metros donde irán los demás coches y otras bicicletas. Que al final el museo va a tener bastantes más de 600 metros. No, al final el museo tendrá 1.400 metros aproximadamente. Volvamos al TECA. El TECA hizo historia, ha sido una referencia del ciclismo no solamente nacional, sino internacional, pero de pronto desapareció. ¿Por qué desapareció el TECA? Bueno, eran 16 años de larga singladura, eran pues circunstancias que van ocurriendo en todos los equipos. Pasó en CAS, que también aproximadamente a esos años desapareció. Pasó en la 11, que también desapareció a los 16 años, creo, y no es por coincidencia de años, sino porque más o menos ya es un logro llegar a esos tiempos, ¿no? Y llega un momento que las empresas o los factotum o los dirigentes o las empresas de publicidad que las manejan y demás, pues creen conveniente que los dineros los tienen que manejar de otra manera y que la publicidad tiene que ir orientada de otra manera y cambian el sistema y se van a otros deportes o se van a otros menesteres y demás publicitarios que al final aquí se ha demostrado que, yo no sé, pero mira, CAS dejó del equipo ciclista y la bebida CAS se hundió. Yo no sé qué pasó, pero el CAS se hundió. Superser también dejó el equipo, bueno, pues no sé dónde estamos ahora. TECA, mira qué momentos estamos pasando. Creo que fue una singladura de 16 años y creo que fue la única publicidad importante que hizo TECA en esos años. Después ya se hizo la sponsorización del Real Madrid, pero quiero decir que el peso de la publicidad de una empresa como TECA ha crecido. La empresa con la publicidad del ciclismo. Hasta ahí llegamos y ahí se decidió que ya no era oportuno seguir y se cambiaron los sistemas. Y tú has vivido, por tanto, el ciclismo en primera línea, no solamente a través del TECA, sino lógicamente en las competiciones más importantes, en el Giro de Italia, en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, en las clásicas. Si tú ahora tuvieras que elegir tres grandes ciclistas de la historia, ¿con cuáles te quedarías? Bueno, yo no tengo ninguna duda de los tres grandes ciclistas de la historia. Si son extranjeros, tendrían que ser Coppi, tendrían que ser Anquetil y tendría que ser Coppi, Anquetil y Mer, ¿no? Para mí, los tres. En España, pues hombre, en España en distintas épocas y demás ha habido grandes corredores, como ha sido Miguel Indurain, y no olvidemos a un Óscar Freire, 3 veces campeón del mundo, 3 Milán-San Remo, otras clásicas y demás. Bueno, este hombre de haber nacido, si no llega a nacer en Cantabria, que bendito sea Dios que haya nacido aquí, pero llega a nacer en Italia o en Bélgica o por ahí, pues yo creo que tendría muchos más monumentos y tendría muchas más cosas que las que tiene aquí. No creo que haya sido debidamente reconocido, pero es uno de los grandes monstruos que ha dado el ciclismo español. Sin embargo, el ciclismo ahora parece que está en horas muy bajas, con un déficit de popularidad. ¿Qué es lo que sucede con el ciclismo? Bueno, pues ahora tenemos a Contador y tenemos a otros ciclistas como Valverde en fin, otros varios ciclistas y demás que están dejando el pabellón de España muy alto, pero pues ha venido los clásicos bajones que existen en el ciclismo y que existen en otros deportes, como el atletismo y el boxeo y muchos deportes, ¿no? Pero lo que sí tengo que decir es que, aparte de que ha afectado, como es lógico, la crisis económica, pues ha habido una transición ahí, ha habido un momento clave que ha sido la limpieza que está sucediendo en el deporte. Concretamente, nos vamos a referir al ciclismo que lo nuestro. El ciclismo jamás ha estado más limpio que ahora, nunca ha estado más limpio que ahora. El ciclismo es el blanco de todos los dardos, es el paraguas de que se tapan todos los deportes y aquí hay una cosa evidente. Todo el mundo
señala al ciclismo y demás cuando hay algún caso, algún sistema, doping, algún positivo de doping y esto, pero sigo insistiendo, el ciclismo ha pagado ya con creces las tonterías que ha estado haciendo y demás a lo largo de unos años, y ahora creo que el ciclismo es el deporte más limpio que hay, con mucha diferencia, el que más controlado está, y este es el que debería servir de ejemplo no solamente para el ciclismo, sino para el resto de los deportes, y así volveremos a a caminar por una senda y demás que creo que será la definitiva y la buena para volver a rememorar los tiempos que hemos vivido gloriosos en este deporte. Pero los tiempos cambian, las costumbres también. Hay una corriente de opinión, y me gustaría conocer cuál es tu criterio sobre esto, que dice que estas competiciones, las clásicas, el Tour de Francia, la Vuelta a España, el Giro italiano, son demasiado largas, duran demasiado tiempo, 4 semanas en alguna ocasión, y además con excesiva dureza y luego con muchas etapas que no tienen mayor interés para el público. ¿No sería interesante para resucitar el ciclismo acortar estas grandes pruebas, concentrarlas y también hacerlas más humanas? Sí, desde luego. El calendario está ya de por sí muy cargado y ahora se está expandiendo pues a China y a los Estados Unidos y a Australia y a muchos países, y lógicamente cada día se complica más. El que tiene una organización de muchos años no la quiere perder. Hay muchas vueltas en España que es muy difícil encajarlas y demás, porque en el momento que quitas a una del sitio donde está, parece que es que le estás desplazando y le estás quitando la idiosincrasia de esta prueba, ¿no? Entonces, el encaje tiene que ser, y que hay que rebajar los días de competición también, y que hay que espaciar con más inteligencia entre unas pruebas y otras para que la gente llegue debidamente, los que tienen que ir y demás a disputar unas medallas y demás a un campeonato del mundo o a ciertas pruebas internacionales de prestigio. Hay que dosificarles muy bien el calendario y programarlo como Dios manda. Lo que pasa es que también influyen los intereses económicos y hay carreras que no quieren variar y que no quieren quitar sus fechas, y hay carreras también que meten etapas, como tú bien dices, muchas veces muy largas de kilometraje, donde no se dice nada, donde puede ganar en una montaña, en el alto de una cumbre, hasta un sprinter y demás, pero que se hace muchas veces porque hay que pasar por sitios determinados que pagan un dinero y que no queda más remedio. ¿Por qué no queda más remedio? Porque la carrera hay que sustentarla, hay que aguantarla y hay que sacarla adelante de alguna manera. ¿Cómo? Con dinero. Si no es con dinero, las carreras no se hacen. Y las federaciones ya lo único que se limitan es a ir ayudando a la base, a ir ayudando, en fin, las competiciones exteriores que hay de los equipos nacionales que tienen que competir y demás, y poco más ya con el resto. Entonces el resto del dinero tiene que salir de licencias, tiene que salir de patrocinios, tiene que salir de todas estas gentes y demás. Entonces, ese va a ser el caballo de batalla y el que está siendo el caballo de batalla. Un acople, como Dios manda, en el calendario, y que todo el mundo vaya cediendo un poco y que las grandes carreras de tantas etapas y demás se vayan soltando un poco y que vayan soltando lastre. Digamos, 20 días, no, pues 16 días. Y si es necesario, el próximo año o a los 2 años siguientes, 14 días. Y es mejor 14 días bien competidos que no 20 días con días de descanso mal competidos. Hablemos del ciclismo en Cantabria. ¿Cómo ves tú ahora a las jóvenes generaciones que están empezando o que están ya siendo juveniles, siendo todavía amateurs en el ciclismo en Cantabria? Pues como te digo, pues pasando un bache, trabajando unos clubes que me merecen todos los respetos y toda la admiración, con un equipo Gomur que hay en Cantabria ahora mismo de amateur, desgraciadamente, pues yo creo que lo más bajo casi de la historia en el sentido de cantidad. Es muy poco. Hay muchos chavales que están trabajando en las escuelas para sacarles adelante, están haciendo un gran sacrificio, luego necesitan un equipo superior y demás donde puedan pasar de juveniles a amateur y luego de amateur al campo profesional. Entonces, amateur hay muy pocos equipos, se está ayudando muy poco a estos equipos y demás porque ya cuestan un dinero, y las firmas comerciales en estos momentos son reacias. Gomur ha tenido la suerte de encontrar 2 patrocinadores importantes que
aunque no le cubren al 100% el presupuesto, por lo menos mantiene un equipo amateur y demás. Pero tenemos buenos chavales y hay chavales que van a salir y que esperemos que se vuelvan a crear un par de equipos como mínimos amateur más para que haya más batalla, como pasa en el País Vasco y en otras localidades, y que tengamos otra vez el nombre de Cantabria y demás, pues dando guerra como se ha venido dando hasta ahora. Y desgraciadamente este año ahí lo tenemos también con el Memorial Rodríguez Inguanzo, que ha habido que suspenderle por temas económicos, ¿no? Entonces hace falta, pues en fin, a ver si pasa esta crisis de una puñetera vez y a ver si somos capaces de captar el dinero necesario para que estos equipos estén en liza otra vez y tengamos otra vez ciclismo viviendo en sus días gloriosos nuevamente. Bueno, volvemos al museo, estamos viendo esta magnífica colección de bicicletas, de automóviles, de maillots, de cuadros, en fin, lo que supone realmente, pues eso, prácticamente la historia del ciclismo de los últimos 50 años o 60 años expuesta aquí. Este museo ha contado o cuenta con apoyo financiero, con algún tipo de apoyo por parte de las instituciones cántabras. Pues no, hasta ahora no, y no porque no me lo hayan negado y demás, sino porque tampoco lo he pedido. Yo no quiero pedir nada para hacer, yo lo que quiero es hacer y después si me echan una mano para pagar la luz y para pagar los gastos normales que pueda tener esta instalación, pues encantado. Si me dan un mañana, porque lo creen oportuno, un local en otro sitio más idóneo, encantado también, trasladaría el museo donde ellos me digan. Pero vamos, yo no pido para hacer, sino que hago y después solicito una ayuda y si me la quieren conceder, que me la concedan. Y si no, pues seguiremos aquí hasta que podamos. Decías antes que la idea es abrir ya este museo al público, digamos, para este próximo verano. ¿Eso será posible? Yo creo que sí, porque como veréis, está el museo prácticamente aquí al 90 y pico % ya. Solamente hay que catalogar las bicicletas y demás que faltan, que son muchas y lleva mucho tiempo. Ya digo, yo he tenido el contratiempo del paro por la salud que he tenido mal. Y yo creo que sí, que en un par de meses este museo estará ya prácticamente abierto para que la gente, aunque ha venido muchísima gente ya a verlo, sin estar inaugurado y demás, pero no me queda más remedio. El otro día ha venido un grupo de 40 y tantos personas de diversas localidades españolas a verlo y por ahí están las fotos y bueno, y han salido entusiasmados. Han venido gente de Francia, han venido muchos escorredores y demás y están entusiasmados porque dicen que no han visto una cosa igual. Yo lo que pretendo es que tengamos algo digno de enseñar aquí en Cantabria y sobre todo representado todo el ciclismo nacional, vamos, el regional por supuesto, el nacional e internacional y demás. Que en el ciclismo el que venga aquí salga satisfecho y demás de lo que ha visto. Muy bien, estamos con Santiago Revuelta, que fue, como he comentado al comienzo de esta entrevista, el hombre que puso en pie el equipo Teca de ciclismo, que dio muchísimos años de gloria al deporte en España y que ahora, a sus expensas, con su trabajo, con este inmueble, esta nave que está situada en la carretera entre la Albericia y Corbán, está aquí construyendo, pues va a dejar un legado muy importante para Cantabria y lo que yo me atrevo a decir que va a ser pues una parte de la historia del ciclismo español e internacional. Por último, en esta entrevista sí me gustaría que tuvieras un recuerdo para las personas que tú crees que más colaboraron contigo en poner en pie y en desarrollar el equipo Teca de ciclismo. Hombre, es obvio que fue José Gómez Casuso, quien después de varias charlas que tuvimos y demás, fue el que apoyó totalmente el lanzamiento del equipo, primero el amateur y después el profesional. Después con el profesional volvimos a tener otro amateur. Gracias a él, que es el que lógicamente decidió y apostó y acertó por hacer este equipo y demás, él me apoyó en todo momento y así estuvimos 16 años, que no es fácil decir 16 años, pero no es fácil mantener un equipo durante tanto tiempo, con tantas adversidades que ha habido que pasar y demás, y muchas veces tantas luchas en los despachos
pues para las partes económicas y todo esto, ¿no? Entonces José Gómez Casuso fue el artífice de TECA y yo hice, pues lógicamente, lo que tenía que hacer, es dirigir el equipo en el plan gerencial y, bueno, contratar y llevarle adelante durante todo ese tiempo. Y yo creo que es al que tenemos que deber todo esto, más que a ninguno. Y luego a la firma TECA, lógicamente, que es la que ponía parte del dinero, lógicamente, ¿no? Pues muchas gracias a Santiago Revuelta, no solamente por esta entrevista para Cantabria desde la Solana, sino por este magnífico museo dedicado al ciclismo, dedicado al deporte, que ha construido él solito, con ayuda de unos pocos amigos, y en el que está reuniendo una impresionante colección de bicicletas, de recuerdos del ciclismo, de mayores de los ganadores, incluso, como acabamos de ver, de los automóviles con los que se seguía la prueba. Buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y buenas noches.